Muy buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, en su presidente Peter Gil, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes se están conectando en nuestras plataformas para esta conversación con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Nos va a acompañar Sebastián Folvari, que es gerente de IBM, de Learning Experience Global. La idea de esta conversación es hablar de las nuevas medidas que está impulsando el gobierno respecto al subsidio de contratación, tanto para la gente que está suspendida como para nuevas contrataciones. Tenemos un desafío como país que viene impulsado por el gobierno de reactivar, de que se empiece a disminuir esa alta tasa de desempleo que nos deja la pandemia como crisis económica, como efecto secundario. Y en ese sentido, el subsecretario nos va a hacer una exposición respecto de este programa y después podremos conversar y recibir algunas preguntas de manera de profundizar y ayudar a las empresas a saber cómo utilizar y eficientemente este programa. Subsecretario, le dejo la palabra para su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Carlos, saludarte a ti, saludar a Sebastián, que lo veo conectado, Juan Francisco, y a todos quienes se conectan a esta hora ya de la mañana. Veo ahí rápidamente el conteo de participantes va subiendo, ¿cierto? Ya vamos cercanos a las 100 personas, así que agradecer a todos quienes se conectan a esta hora. Yo voy a hacer una pequeña presentación que aborda dos grandes temas que están muy relacionados, que es el paso a paso laboral con el subsidio al empleo. Pero antes de hacer la presentación, dar un poquito de contexto. Cosas que obviamente ustedes ya saben, pero que es importante volver a recalcarlas. Hoy día el panorama laboral en nuestro país es complejo, ¿cierto? Hemos perdido durante el último año 1.800.000 puestos de trabajo. De este 1.800.000 puestos de trabajo, prácticamente el 50% son empleos de mujeres, alrededor de 900.000 empleos de mujeres. Y es dramático porque se ha perdido prácticamente la misma cantidad de empleos de mujeres que de hombres, pero las mujeres participan mucho menos del mercado del trabajo que los hombres, por lo tanto, la afectación para ellas ha sido mayor. No es menor cuando decimos que en 6 meses de pandemia hemos retrocedido 10 años en tasas de participación laboral femenina. Así, por el mes de marzo de este año, estábamos con una tasa de participación de alrededor del 52-53%, y 6 meses más tarde hemos llegado al 41-42%, hemos retrocedido más de 10 puntos, y además más de 10 años en tasa de participación. Y sin duda es dramático. Razones pueden ser múltiples. Una de las principales razones por las que hoy día las mujeres son más afectadas que los hombres en materia laboral es precisamente por un tema que hemos conversado en el pasado, que es la ausencia de corresponsabilidad. Hoy en nuestro país las labores domésticas, las labores de cuidado, las labores del hogar son llevadas a cabo principalmente por mujeres. El 96% de las personas que hoy día no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes son mujeres. Según una encuesta de la Universidad Católica, las mujeres hoy día en promedio están utilizando 10 horas más que los hombres en labores domésticas y de cuidado, y sin duda eso impacta en el tema laboral. Tenemos un universo muy importante de mujeres que han salido de la fuerza laboral. Salir de la fuerza laboral es dejar de buscar trabajo. Y lamentablemente esas mujeres que salen de la fuerza laboral y dejan de buscar trabajo, no lo hacen porque vayan a estar en sus casas, ¿cierto?, tranquilamente. Lo hacen porque no pueden salir a trabajar porque tenemos los colegios cerrados, las salas cunas cerradas, y por tanto tienen que quedarse al cuidado de los hijos, tienen que quedarse al cuidado de personas enfermas, tienen que quedarse al cuidado de personas mayores, porque nuestra sociedad ha traspasado históricamente las labores domésticas, las labores de cuidado a las mujeres. Y ahí hay un tema que tenemos que ir cambiando, no es fácil, no es rápido, pero tenemos que hablar de esto, que es la corresponsabilidad. Y corresponsabilidad no significa que los hombres ayudemos en la casa. Tenemos que eliminar la palabra ayudar de nuestro vocabulario. Significa repartirse equitativamente las labores domésticas y las labores de cuidado. Y esto es importante. Termino con el último dato. Una encuesta hace un par de meses atrás de CADEM, que señalaba cuál es el principal obstáculo que han tenido mujeres y hombres en el teletrabajo. Para las mujeres, el principal obstáculo para teletrabajar en tiempos de pandemia han sido las labores domésticas, las labores de cuidado. El principal obstáculo que hemos tenido los hombres para teletrabajar, y me incluyo dentro de los hombres, a pesar de que no he tenido la suerte, digo yo, la oportunidad
ustedes me dirán si suerte o no de teletrabajar, el principal obstáculo que han señalado los padres, los hombres, es la conexión a Internet. Y eso demuestra el divorcio que existe en materia de corresponsabilidad. Mientras que para las mujeres tienen que estar, además de preocupadas de trabajar, tienen que estar preocupadas de las tareas escolares, del almuerzo, del aseo, de la casa. La principal preocupación que mayoritariamente han señalado los hombres en la encuesta es que no se les caiga Internet. Y eso evidentemente afecta a la brecha de género que hoy día tenemos y que tenemos que empezar a salvar, ¿cierto? Y creo que es importante este mensaje porque el tema de la corresponsabilidad es un tema que tenemos, vengo saliendo ahora, tuve 2 horas en una actividad con Comunidad Mujer, junto a la senadora Carolina Goich, junto a la alcaldesa Providencia Evelyn Matei, conversando precisamente de este tema de la corresponsabilidad. Pero bueno, el panorama laboral es complejo, pero este panorama laboral durante los últimos 2 meses ha visto señales positivas en términos de una breve, lenta, pero incipiente recuperación de puestos de trabajo. Y eso creo que es relevante. Según los datos de la Universidad Católica, en el mes de agosto, por primera vez en varios meses, esta caída que teníamos, ¿cierto?, del empleo en picada desde el mes de marzo a la fecha, por primera vez en el mes de agosto, no solo esta caída se detiene, sino que se ve una leve alza, una leve creación de puestos de trabajo, alrededor de 320.000 puestos de trabajo creados en el mes de agosto, un porcentaje importante para mujeres, y eso creo que es importante también reconocerlo. Y en el mes de septiembre, según los mismos datos de la Universidad Católica, se crearon 120.000 puestos de trabajo. Pero sin duda estamos muy lejos del 1.800.000 empleos perdidos. Y por eso que resulta tan importante hablar de 2 temas. El paso a paso laboral, porque sin recuperación sanitaria no vamos a tener recuperación laboral ni económica. Y resulta muy importante hablar también del subsidio al empleo, que es una herramienta potente que el Estado está poniendo a disposición de los trabajadores y de los empleadores para ayudarlo en este proceso gradual de retorno a sus actividades. Entonces, dicho ese contexto, y saludando ya a las más de 100 personas que nos acompañan, voy a compartir la presentación, si me permiten. Ahí, ¿se ve? Sí. Sí, perfecto, subsecretario. Perfecto. Entonces, paso a paso laboral y subsidio al empleo. Primero vamos brevemente con el paso a paso laboral. ¿Qué es el paso a paso laboral? El paso a paso laboral se sustenta en 3 grandes ejes. El primero es lograr conciliar, lograr compatibilizar lo que es el necesario regreso a nuestras actividades, obviamente dentro de ellas las actividades laborales, con el debido resguardo siempre a la vida, a la seguridad y a la salud, no solo de los trabajadores, sino que también de los clientes, los consumidores, los usuarios. Y ustedes como Cámara de Comercio de Santiago eso lo tienen muy claro, muy presente. No solo hay que preocuparse de los trabajadores, hay que preocuparse también de los clientes, los consumidores, quienes concurren ciertos días a día a los distintos locales, distintas empresas, sucursales, establecimientos. El primer eje es ese. El segundo eje, diálogo social. ¿En qué consiste? Si bien la ley pone de responsabilidad del empleador el velar por la vida y seguridad de los trabajadores, no queremos que esto sea impuesto. No queremos que el empleador venga y le diga a sus trabajadores, oiga, esto es lo que se hace, se cumple o se cumple, ¿cierto? Sin dar alternativa. Queremos que esto sea conversado. ¿Que esto sea conversado con quién? Con los comités paritarios. Todas las empresas que tengan 25 o más trabajadores tienen que tener un comité paritario de higiene y seguridad conformado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Queremos que ellos sean activos, partícipe en la creación de estos protocolos de retorno seguro, ¿cierto?, a nuestras distintas actividades. Pero no solo los comités paritarios, los sindicatos, en aquellas empresas que tienen sindicatos, los expertos en prevención de riesgo, y todo ello también asesorados técnicamente por las mutualidades que los empleadores tengan. Hoy día tenemos en nuestro país 3 mutualidades privadas, una mutualidad pública, y por lo tanto es muy importante el rol, evidentemente, de estos actores para lograr este retorno seguro. Y en tercer lugar, dar certeza. Si hay algo que siempre reclaman los empleadores y los trabajadores es que nuestra legislación general, pero la legislación laboral muchas veces también otorga poca certeza a las partes. Queremos que las partes tengan más certeza. Y en este ánimo de tener más certeza es que hemos elaborado un documento inédito, que fue elaborado en conjunto entre el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Salud, que dice relación, y la Superintendencia de Seguridad Social también la menciono para que no se me enojen que no los mencione, que es el Formulario Único de Fiscalización, que es el denominado FUF. ¿En qué consiste el FUF? Es un documento único de fiscalización que está descargable para quienes quieran conocerlo en nuestra página web www.pasoapasolaboral.cl, y es el documento que van a utilizar las autoridades fiscalizadoras, ya sea de la Dirección del Trabajo o ya sea de la Seremi de Salud, para fiscalizar el cumplimiento de las medidas COVID.
Y por lo tanto, el empleador puede descargar este formulario con 30 medidas obligatorias, más un anexo con medidas adicionales que son voluntarias, que no son fiscalizables, no son sancionables, pero son más bien buenas prácticas. Puede descargarlo y puede ir haciendo un check, ¿cierto? Si va cumpliendo. Y para el empleador eso es importante porque va a permitirle que obviamente vaya reabriendo, vaya reaperturando sus locales, cumpliendo con las medidas. Y para los trabajadores también es importante porque dice relación, obviamente, con poder autogestionar y autofiscalizar que esto se cumpla. Y por tanto, estos son los 3 pilares fundamentales del paso a paso laboral. El paso a paso laboral, además, tiene 7 grandes etapas, que las voy a mencionar muy brevemente. La primera etapa es infórmate. Es decir, hay que informarse. Trabajadores y empleadores tienen que conocer cuáles son los dictámenes que existen en la materia, cuáles son los protocolos que se han dictado por parte de la autoridad sanitaria, conocer el formulario único de fiscalización que está disponible, conocer las fichas sectoriales en nuestra página web, que me imagino que todos ya han ingresado, y aquellos que no han ingresado, los invito a que la visiten porque quedó bastante dinámica, entretenida, ¿cierto? No es la típica página de gobierno, que no me escuchen, pero que es una página con muy buena información. Van a encontrar todo esto que yo les estoy diciendo en la página pasopasolaural.cl, y van a encontrar el formulario único de fiscalización, pero también fichas sectoriales. Hemos elaborado hasta la fecha 10 fichas sectoriales. Una ficha del sector comercio, una ficha para el sector construcción, para el sector turismo, para el sector minero, para el sector agrícola, para los cines, restaurantes, café, etc. Son 10 fichas en total. Vamos a lanzar nuevas fichas en los próximos días y todas pueden encontrarse en la página web pasopasolaural.cl y forman parte de este primer deber, que es el deber de informarse. En segundo lugar, organizar y acordar. Es decir, no queremos que esto sea impuesto, ya lo conversamos, queremos que esto sea de acuerdo con los trabajadores, con los comités paritarios, etc. En aquella empresa que tengan menos de 25 trabajadores, ¿cierto? Las microempresas o algunas pequeñas empresas que no tengan la obligación de tener un comité paritario, ¿cuál es la recomendación? Conformen un comité bipartito ad hoc, con representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, para ir viendo estas medidas, cómo se van cumpliendo. Y así también, por ejemplo, implementar el modelo de acciones para la gestión preventiva del COVID-19. Este modelo está en la página de la Superintendencia de Seguridad Social, lo pueden sacar, lo pueden copiar, y un modelo de acción que busca eventualmente hacer gestiones preventivas para el COVID, y lo pueden obviamente replicar de ese lugar. En tercer lugar, sociabilizar y capacitar. De nada sirve que entre los empleadores y los dirigentes y el comité paritario se tomen decisiones si esas decisiones no bajan a los trabajadores, si no se materializan, si no se concretizan, si no se aterrizan a los trabajadores. Y por lo tanto, la comunicación y la capacitación resultan fundamentales. Y aquí, obviamente, por ejemplo, comunicar a través de señalética como la que se ve en pantalla resulta muy, muy importante. En cuarto lugar, adaptar e implementar, es decir, tomar las medidas necesarias para que este paso a paso laboral sea seguro. Y al menos tenemos que distinguir 3 tipos de medidas. Las medidas de ingeniería, ¿cierto? De marcación de espacio. Si la empresa tiene 2 puertas, que una sea de entrada y otra de salida. Que, por ejemplo, haya señalética del aforo permitido, control de temperatura, adaptación de los puestos de trabajo, entre otros. Medidas administrativas, como por ejemplo establecer turnos de horario. ¿Qué sentido tiene que todos los trabajadores ingresen a la misma hora, que todos salgan a la misma hora? ¿Qué sentido tiene que todos los trabajadores almuercen a la misma hora? Obviamente todo eso aumenta los riesgos de contagio. Por lo tanto, establezcamos horarios diferenciados con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. Creo que es fundamental para poder disminuir los riesgos del COVID. Y en tercer lugar, obviamente también medidas de protección personal. El empleador tiene que entregar mascarillas, tiene que entregar alcohol gel, disponer obviamente de agua potable y jabón para el lavado de manos, entre otros elementos de protección personal. En quinto lugar, un tema que se conversa poco pero que es clave, y esta pandemia va a ser uno de los legados negativos que nos va a dejar, ¿cierto? Que es el tema de la salud mental, ¿cierto? Muchos trabajadores, muchas personas hoy día han visto dañada su salud mental producto de la contingencia del COVID. Todas las encuestas que se han realizado muestran que los principales temores que tienen hoy día los trabajadores de Chile son 2. El riesgo de perder su pega y el riesgo del contagio. Y por tanto ahí el consejo, la recomendación es establecer espacios de diálogo permanente al interior de la empresa con los trabajadores, con los colaboradores, para conversar de este tema, ¿cierto? Los empleadores también tienen un deber aquí de ayudar en que este tema no sea más perjudicial para la salud mental de las personas que ya hoy día obviamente han sufrido bastante. En sexto lugar, colaborar en la trazabilidad.
y aquí tiene que darse una pirámide, ¿cierto? Detectar, aislar y tratar. Cuando se detecte un caso de COVID positivo o un caso sospechoso al interior de las organizaciones, hay una responsabilidad del trabajador, pero también del empleador, de obviamente aislarse, obviamente hacerse los exámenes, tomarse la PCR para proteger al resto de los trabajadores. Y aquí las empresas pueden hacer distintas medidas. El otro día me tocó visitar una faena minera en la región de O'Higgins, ¿cierto? La mina El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Yo me sorprendí, 4.000 kilómetros de túneles subterráneos, una locura, el largo, prácticamente más del largo de todo Chile, en túneles tiene el Teniente. Y una de las medidas que tomaron que me llamó mucho la atención, que es simple, pero que es parte de la logística, en que en el sector de camarines, como tienen los trabajadores organizados por turno, tienen el camarín, el casillero A, B, C, y depende del turno. Entonces, no existe la posibilidad que dos trabajadores del mismo turno tengan casilleros contiguos, porque lo organizan de tal manera que los trabajadores del mismo turno tienen casilleros en lugares distintos, que es una medida que es bastante simple, pero que es bastante eficiente para que en ese espacio, ¿cierto?, de interacción que puede existir de los trabajadores, obviamente haya también distanciamiento social. Entonces, todo esto es logística, ingeniería, imaginación, innovación, que creo que es importante avanzar en esto para colaborar en la trazabilidad. Y en séptimo lugar, evaluar y actualizar. Las medidas obviamente tienen que irse actualizando y evaluando porque van cambiando. La contingencia va variando y por lo tanto aquí también es importante ir implementando los cambios que se requieran. Las fichas sectoriales ya se las conté, hay una ficha del sector construcción, hay una ficha sectorial para el sector comercio, para el sector minero, para distintos sectores. Son 10 fichas sectoriales que ya están disponibles y que las pueden ver en nuestra página web www.pasoapasolaboral.cl. Formulario único de fiscalización también está disponible ahí. Ahora bien, de nada sirve, ¿cierto?, todos estos avances en materia del paso a paso laboral si no generamos además incentivos adicionales para fortalecer el empleo. Y aquí es donde cobra un rol muy relevante el subsidio al empleo, que ya anunciamos hace un par de semanas. Les puedo adelantar que el subsidio al empleo en estas primeras 2 semanas ya tenemos más de 63.000 trabajadores postulados, lo cual es un buen número, pero esperamos que crezca muchísimo más todavía. De estos 63.000 trabajadores postulados, la gran mayoría son en la línea regresa, más de 36.000, si no me equivoco, en la línea regresa, es decir, trabajadores que estaban suspendidos y volvieron. Y la diferencia, el número restante, en la línea contrata, es decir, nuevas contrataciones. Además, es importante mencionar que este subsidio tiene 2 grandes características. Es masivo y es temporal. Es masivo porque busca llegar a la mayor cantidad de trabajadores y de empleadores del país. Aquí no hay cupo. El otro día yo escuchaba una asociación gremial, decía, oiga, aquí pucha, se nos van a acabar los cupos, las grandes empresas se van a llevar todos los cupos las pymes. Absolutamente falso y carente de realidad, porque no hay cupo. Todo el que postule y cumpla con los requisitos va a poder acceder a este subsidio. Por eso que se está dando una inversión muy importante en términos monetarios, 2.000 millones de dólares que está poniendo el Estado, el fisco, ¿cierto?, todos los chilenos para poder apoyar en esta labor. Y por tanto, este es un subsidio masivo, es decir, queremos llegar a muchas empresas y a muchos trabajadores porque entendemos que la necesidad es grande. Lo comentábamos al principio, 1.800.000 empleos perdidos el último año, más de 750.000 trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo desde abril a la fecha, un universo también importante de trabajadores que ha salido de la fuerza laboral, es decir, han dejado de buscar trabajo, principalmente mujeres, y por lo tanto tenemos alrededor de 3 millones de personas con pérdida de empleo o con una situación más con mayor incerteza en su situación laboral, y por lo tanto el foco y el subsidio tenía que ser masivo. Y lo segundo tiene que ser temporal, es decir, por un periodo de tiempo, ¿cierto? Y la temporalidad que se definió es por 6 meses, que son 6 meses móviles. Ojo, si yo postulo hoy día, estamos mes de octubre, 6 meses a partir de octubre, pero si yo postulo este subsidio en enero, 6 meses a partir de enero. Por lo tanto, no es que sean 6 meses a partir del lanzamiento del subsidio que fue en septiembre y que en 6 meses se acaba, no, son 6 meses móviles. Y el subsidio tiene 2 grandes líneas, la línea regresa y la línea contrata. La línea regresa es para aquellos trabajadores que estaban suspendidos por la Ley de Protección del Empleo y el empleador los retorna, ¿cierto?, los regresa a su puesto de trabajo. Es un subsidio para que los pueda mantener en sus puestos de trabajo y obviamente este subsidio se paga por un periodo hasta 6 meses y lo vamos a ver a continuación. Y en la línea contrata es para las nuevas contrataciones.
para buscar recuperar parte de los empleos que se perdieron durante estos meses de pandemia. Vamos primero al subsidio de la línea Regresa. Como ya lo dijimos, busca incentivar la retención de trabajadores que hayan estado con sus contratos suspendidos para evitar despido. El sector comercio, ustedes lo saben muy bien, es uno de los sectores que más trabajadores suspendidos ha tenido por la Ley de Protección del Empleo, más del 20% entre el sector comercio y el sector construcción son los sectores que más trabajadores han estado suspendidos. Si no me equivoco, el sector comercio, habría que ver los datos actualizados, pero hasta hace un tiempo atrás, el sector que más trabajadores tenía suspendidos era el sector comercio, con alrededor de un 23 o un 24% del total de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Es decir, de los 750.000, 758.000, ese es el último dato, de los 758.000 trabajadores que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo por suspensión, si no me equivoco, el 23 o el 24% de ese número son trabajadores del sector comercio. Y si uno suma los tres sectores más afectados, que son comercio, construcción y turismo, entre los tres representan más del 60% del total de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Por lo tanto, el sector comercio, ¿cierto? Y se los transmito a ustedes, que me imagino que gran parte de las personas que nos están viendo, obviamente, son del sector comercio, precisamente por el rol que cumplen ustedes como Cámara. Pueden haber muchos trabajadores que estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo, y en consecuencia, ¿qué es lo que dice el subsidio? Que si ese empleador regresa al trabajador a su puesto de trabajo, ese empleador va a recibir un subsidio de 160.000 pesos mensuales por trabajador y hasta por 6 meses. Es decir, son 160.000 por trabajador y por 6. Por lo tanto, ahí ustedes que son mejores para las matemáticas que yo podrán sacar el cálculo de a cuánto alcanza el subsidio a la ley regresa por trabajador, ¿cierto? Del ejercicio de multiplicar 160.000 pesos por 6, y eso por trabajador, y eso por la cantidad de trabajadores que existan. Ahora bien, importante, ¿de cuándo se puede, obviamente, utilizar? Hay que distinguir si la suspensión fue por acto de autoridad o la suspensión fue de común acuerdo a las partes. Si fue por acto de autoridad, van a poder ingresar a este subsidio aquellos trabajadores cuyo acto de autoridad haya vencido a partir del 28 de agosto de este año 2020. En consecuencia, si yo estaba, por ejemplo, suspendido por acto de autoridad por cuarentena la primera semana de septiembre y esa cuarentena se levantó, sí, quedo cubierto y el empleador puede postularme a ese subsidio. Si en cambio el trabajador estaba suspendido por pacto, solo van a poder acceder al subsidio aquellos trabajadores que se reincorporan después de la fecha del decreto, que fue el 28 de septiembre pasado. ¿Por qué esta distinción? Porque había que establecer una fecha de corte. Y evidentemente, si hubo un empleador que, por ejemplo, tuvo suspendidos a sus trabajadores por pacto abril, mayo, junio, pero que en julio ese trabajador volvió, que iba julio, agosto, septiembre trabajando, y por lo tanto se estimó que obviamente ya ese empleador asumió ese trabajador de regreso, si lo tiene trabajando y no volvió a suspender en circunstancias que podía haber suspendido, era porque lo necesitaba, y por lo tanto ese empleador no puede acceder a ese subsidio porque ese trabajador ya está laborando y está generando y está obviamente produciendo, porque de lo contrario, si ese empleador hubiera tenido algún impedimento, podría haberlo suspendido nuevamente o podría haberlo reducido su jornada de trabajo. Por lo tanto, es muy importante tener claridad respecto de esas dos fechas. Lo otro muy importante, este subsidio al regreso es compatible con la reducción de jornada. Por lo tanto, yo puedo traer un trabajador de regreso desde la suspensión de la relación laboral y puedo reducirle la jornada de trabajo. ¿Voy a tener acceso al subsidio? Sí, voy a tener, pero obviamente de manera proporcional a la jornada reducida. Y por lo tanto, es compatible la reducción de jornada con el subsidio al regreso. Y lo otro que me preguntaban hace unos días atrás, ¿es compatible el subsidio al regreso con el subsidio a la contratación? ¿Un empleador puede postular a ambos subsidios? Obviamente que sí, respecto a trabajadores distintos. Por lo tanto, yo puedo traer trabajadores de regreso y postular al subsidio al regreso respecto de ello, y si además mi negocio está marchando bien y necesito contratar gente, puedo postular al subsidio a la contratación para los nuevos trabajadores. Por lo tanto, son absolutamente compatibles. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular a este subsidio al regreso? Requisitos bastante simples. Primero, ser contribuyente impuesto de primera categoría, ¿cierto? O pequeño contribuyente de la ley de impuesto a la renta. Segundo, tener una caída en las ventas de al menos un 20% en el cuatrimestre abril-julio 2020 en relación al cuatrimestre abril-julio 2019. ¿Por qué? Porque sabemos que hay empresas que durante este periodo, que son las menos, la gran mayoría de la empresa ha estado afectada y por lo tanto va a poder acceder sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si hay una empresa
que durante este tiempo de pandemia no solo no se ha visto afectada, sino que incluso le ha ido mejor que lo que le iba antes. Sabemos que hay empresas que se dedican a temas tecnológicos, etcétera, que durante este periodo de tiempo de pandemia les ha ido bien. Y qué bueno que les haya ido bien, ¿cierto? Ya han vendido, ya han producido, ya han generado utilidades. ¿Va a poder acceder a ese subsidio? Evidentemente que no. Este subsidio es una ayuda para aquellos que lo necesitan, para aquellos que la han pasado mal. Y por lo tanto, si hay una empresa que no ha visto afectadas sus ventas y por lo tanto que han seguido vendiendo, y sabemos que hay empresas que han vendido más incluso, que son, vuelvo a decir, son las menos, pero existen, esas empresas no pueden acceder. ¿Quiénes van a poder acceder? La gran mayoría de las empresas del país que sí se ha visto afectada por esta pandemia y se tomó un cuatrimestre largo, porque sabemos que es un periodo en que todas han estado afectadas, que es el cuatrimestre abril-julio. Por lo tanto, si uno compara el cuatrimestre abril-julio 2020 en relación al 2019 y las ventas han caído al menos un 20%, se puede acceder a este subsidio a la línea regresa. Y en el caso de las grandes empresas hemos querido poner un requisito adicional, que es que además la gran empresa tiene que demostrar, ¿cierto?, que esta afectación económica la mantiene durante todo este periodo de tiempo en que accede al subsidio. Este es un requisito solo para la gran empresa, que es obviamente acreditar que la afectación económica existe. Respecto a los trabajadores, también los requisitos son bastante simples. Como pueden ver, estos son 1 o 2 requisitos que no hay más letras chicas. Esto es bastante claro y así está en las bases del decreto. El trabajador, ser mayor de 18 años, tener una remuneración que no exceda de 3 ingresos mínimos mensuales, es decir, 961.500 pesos. Según los datos de la encuesta CACEN, quedan cubiertos bajo este paraguas prácticamente el 86% de los trabajadores del país ocupados. Por lo tanto, obviamente, al establecer este tope, estamos dejando no solo a los sectores más vulnerables, sino que mucho más adentro. Solo el 14% de los trabajadores con mayores ingresos de Chile quedaría fuera, y obviamente las políticas públicas tienen que focalizar, y aquí estamos focalizando de manera bastante amplia por lo más, porque estamos incluyendo prácticamente el 86% de los trabajadores ocupados que ganan menos de 961.500 pesos en nuestro país. Y obviamente este es el requisito que es bastante lógico, que es que el trabajador tiene que haber estado suspendido por la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Si no estuvo suspendido por la Ley de Protección del Empleo, obviamente no puede acceder a la línea regresa. Eso con la línea regresa a grosso modo. Con la línea contrata, su objetivo es contratar, ¿cierto? Recuperar parte de los puestos de trabajo perdidos. Y aquí el monto es mayor. Acá hay un subsidio que es equivalente a un 50% de la remuneración bruta mensual del trabajador, con un tope de hasta 250.000 pesos mensuales, es decir, prácticamente 2/3 de un ingreso mínimo por cada nuevo trabajador que se contrata. Pero además, cuando esta contratación es a una mujer, es a un joven entre 18 y 24 años, o es a una persona con discapacidad acreditada, ese monto de subsidio es aún mayor y llega a un 60% de la remuneración bruta mensual del trabajador, con un tope de 270.000 pesos. Esto estamos hablando de sumas muy importantes, estamos hablando de subsidios mensuales por trabajador que alcanzan los 2/3 o más de un ingreso mínimo mensual, y por lo tanto, si un empleador contrata nuevos trabajadores, va a poder acceder a este subsidio de 250 o 270.000 pesos, dependiendo si a quien contrata su nombre o a quien contrata es una mujer, joven o personas con discapacidad. ¿Por qué hicimos un enfoque especial en estas personas? Porque han sido los sectores más afectados. Qué duda cabe que las mujeres han sido de las grandes afectadas por la pandemia. En 6 meses de pandemia, como ya dijimos, retrocedimos 10 años en tasa de participación laboral femenina. Qué duda cabe que los jóvenes han visto incrementada su tasa de desempleo a niveles históricos, y qué duda también cabe que las personas con discapacidad también necesitan una ayuda especial para poder sumarse a este beneficio. ¿Cuáles son los requisitos? En el caso de la empresa, el primer requisito es idéntico al requisito de la línea contrata, es decir, ser contribuyente de primera categoría o pequeño contribuyente. Y el segundo requisito, un requisito bastante básico y bastante obvio, pero que era importante decirlo para evitar abuso, que es que exista un aumento de planilla real. ¿Por qué? Voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo soy una empresa que tengo 20 trabajadores, y resulta que yo echo a 5 trabajadores y vuelvo a contratar 5 trabajadores, los mismos u otros, para acceder al subsidio, no es lo que estamos buscando. Porque esa empresa sigue teniendo 20 trabajadores. Lo que pasa es que va a tener a 5 a las cuales tiene derecho a un subsidio estatal, pero dejó a 5 personas desempleadas. Y por tanto, aquí lo que nosotros queremos fomentar es el aumento de planilla. Si yo tengo 20 trabajadores, el subsidio lo va a tener la empresa a partir del trabajador 21. Para evitar lo que los economistas llaman el gaming, ¿cierto? Este juego de despedir para contratar, que para efectos, obviamente, de la política pública
no produce ningún efecto positivo, ¿cierto? Para la empresa sí, porque se le subsidia parte de la remuneración, pero para la política pública sigo teniendo el mismo número de desempleados, lo que pasa es que lo voy rotando. Y por lo tanto tiene que haber un aumento de planilla. ¿Respecto de qué planilla? De la planilla de referencia. Se toma una foto. ¿Cuál es la foto que se eligió? El mes de julio. ¿Por qué el mes de julio? Porque ese es el mes más malo que tuvimos en materia de empleo a nivel nacional. Y por lo tanto, el mes de julio se toma una foto, que es la planilla de referencia. Si yo en el mes de julio tenía 20 trabajadores, se me va a pagar el subsidio a partir del trabajador 21. Si tenía 50 trabajadores, a partir del trabajador 51. Y por lo tanto, tiene que haber aumento de planilla para poder acceder al subsidio. Una de las preguntas que me han hecho es, ¿qué pasa si la empresa es nueva? Si la empresa se constituyó en agosto, en septiembre, no tiene una planilla de referencia, da igual, puede acceder al subsidio a la contratación si son empresas nuevas, porque obviamente no tienen planilla de referencia y obviamente no las vamos a dejar fuera por el solo hecho de ser empresa nueva, ¿cierto? Si aquí lo que nos interesa es que se contraten trabajadores, lo que nos interesa es que ese 1.800.000 puestos de trabajo que se perdieron se vayan recuperando, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso es importante. Y además se establece un requisito adicional para las grandes empresas, que es que al menos deben mantener el 80% de la planilla de referencia original. Es decir, no puede haber una rotación mayor al 20% de la planilla original en el caso de las grandes empresas. Los requisitos para los trabajadores son bastante similares a lo que ya hemos tenido. Los que vimos en la línea de contrata, ser mayor de 18 años, tener una remuneración bruta mensual inferior a 961.500 pesos. Ya les señalé que con esta remuneración quedan adentro del beneficio prácticamente el 86% del total de trabajadores ocupados de nuestro país, haber sido contratado después del 28 de septiembre, que se haya realizado la postulación dentro de los 30 días siguientes, no haber sido un trabajador del mismo grupo empresarial. Obviamente aquí lo que queremos evitar es el abuso, que una empresa cambie trabajadores dentro del mismo grupo, de una empresa a otra solo para acceder al subsidio. Y por lo tanto, obviamente aquí hay que tomar todas las precauciones para que una política pública que tiene un buen incentivo y un buen foco no se preste para abuso, porque al final del día ustedes saben que cuando se detecta 1 o 2 casos de abuso, se daña la política pública en su conjunto y pagan justos por pecadores, ¿cierto? Porque la gran mayoría de los empleadores hace un muy buen uso de estas herramientas, pero no quisimos dejar cabos sueltos para que algunos hicieran un mal uso, porque se termina dañando al sistema en su conjunto. Hay suspensión de pago, efectivamente, obviamente van a haber al menos 2 hipótesis en que el pago se va a suspender, que son bastante obvias y bastante lógicas. Una de ellas es cuando el trabajador está con licencia médica. Si hay un trabajador que le dan una licencia médica, el subsidio no se paga por ese periodo de licencia médica, lo cual resulta obvio porque ese trabajador durante ese periodo va a recibir su remuneración de cargo de la entidad de salud que corresponde, por lo tanto el empleador no está gastando en remuneración, por lo tanto no corresponde que se le pague el subsidio. Y el segundo caso es si, por ejemplo, el trabajador vuelve o el empleador vuelve a caer a suspensión de la relación laboral, ¿ya? Si el empleador empezó a operar, retornó a los trabajadores, pero la comuna volvió a caer en cuarentena y ese empleador volvió a suspender, ¿puede volver a acogerse a la ley de protección del empleo? Sí. ¿Sigue recibiendo el subsidio? No. ¿Por qué? Porque ese trabajador no está pagando remuneración durante ese periodo, ese trabajador durante ese periodo de suspensión está recibiendo las prestaciones de cargo del seguro de cesantía y en consecuencia se suspende el beneficio. Ojo, no se termina el beneficio, no es que el subsidio se termina, sino que solo se suspende durante el periodo en que obviamente ese trabajador está, por ejemplo, mediante un acto de autoridad de una suspensión, está en cuarentena. Término anticipado del beneficio, ya con esto vamos a ir terminando. Obviamente también hay causales en que se termina el beneficio. Se termina el beneficio, por ejemplo, por declaración de no pago de las cotizaciones previsionales, porque, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas se reparta más del mínimo legal de las utilidades. Las empresas pueden repartir utilidades, sí, pero hasta el 30%. ¿Qué pasa si una gran empresa decide repartir el 80% de las utilidades? Está perfecto, puede repartirla, pero no pretenda, obviamente, recibir un subsidio estatal si está repartiendo el 80% de sus utilidades. Y por lo tanto, estos son salvaguardas que se quiere establecer nuevamente con el objeto de que este beneficio vaya a quienes lo necesitan y evitemos cualquier mal uso o abuso de esta política pública, que como ya les digo, en las primeras 2 semanas, más o menos 3 semanas que llevamos de funcionamiento, ya tenemos más de 63.000 trabajadores postulados y esperamos obviamente que sean muchos más. Cualquier información adicional en la página web subsidioalempleo.cl. La página también está muy dinámica, se puede ingresar de manera rápida. En el caso de la línea regresa, se incorporan los datos y de inmediato se entrega la información si el trabajador fue aceptado o no. En el caso de la línea contrata,
se demora hasta 30 días en dar la respuesta porque hay que hacer ciertas verificaciones de datos, pero todo se encuentra en la página web. ¿Hasta cuándo se puede postular? Hasta el 31 de marzo de 2021. Y recuerden que son 6 meses móviles. Todo el proceso es online, todo el proceso es en línea, no se requiere acompañar ningún papel físico, todo es de manera online y los pagos se hacen dentro de los 30 días siguientes a verificar que se cumplen los requisitos, el primer pago y todos los pagos siguientes dentro de los 5 últimos días hábiles de cada mes. Eso en términos generales, y aquí dejo compartir presentación. Eso. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, subsecretario. Tenemos algunas preguntas ahí en el chat, yo las voy a empezar a ordenar y por mientras le doy la palabra a Sebastián Folvari, es Global Learning Experience Leader de IBM, un cargo global a nivel mundial, es nuestro presidente del comité de personas y junto a él hemos preparado algunos puntos para conversar y profundizar de esta política y por mientras yo voy a revisar también qué es lo que están poniendo en el chat. Sebastián. Okay, perfecto, Carlos, muchas gracias por la introducción. Bueno, con Fernando nos conocemos ya hace varios años desde mi llegada al país y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y vernos de manera seguida en algunas conferencias. La verdad, Fernando, bueno, primero muchas gracias por participar y aceptar la invitación y la verdad es que como siempre, además de hacerlo claro, concreto, bien lúdico y agradable, creo que has respondido gran parte de algunas de las preguntas que previamente habíamos recibido respecto de cómo acceder al beneficio, cómo funciona, cuáles son las reglas de juego, ¿no? Pero hay algunas preguntas relacionadas, como por ejemplo, con otros organismos del Estado que están vinculados, respecto, por ejemplo, si el Servicio de Impuestos Internos va a generar alguna circular o algo que pudiera guardar relación con la implementación de esta política. Sí, Sebastián, bueno, muchas gracias. Nuevamente te saludo, un placer, como siempre, compartir panel contigo. Nos conocemos hace muchísimos años, hemos estado ya en varios paneles en el pasado, así que es un placer estar contigo en esta actividad. A ver, sí, esta es una política pública transversal que se ha elaborado en conjunto con distintos ministerios. Aquí trabajó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, una política biministerial, por decirlo de alguna manera, pero esto en conjunto con los servicios. La plataforma hoy día es manejada y administrada por el CENSE, pero el CENSE se reunió y participa con esto con el Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto hay varios servicios que han estado organizados. De hecho, nos demoramos un par de semanas más en lanzar este tema porque queríamos que la plataforma funcionara tiki-taka y que no tuviéramos problemas que hemos tenido, ¿cierto?, con otras leyes de implementación. Una gran ventaja, además, que nos ha dicho mucho, es que esto se hizo por decreto. Esto no se hizo por proyecto de ley, se hizo por decreto porque se podía hacer por decreto, primero, y segundo, porque además ganamos mucho tiempo, ¿cierto? No vamos a descubrir ahora que si hubiéramos entrado con un proyecto de ley, seguramente estaríamos pagando el subsidio quién sabe cuándo. Y sabemos que la necesidad es inmediata. Y por lo tanto, sí, nosotros esperamos que evidentemente acá hay determinados organismos que van a tener que estar emitiendo pronunciamientos, el Servicio de Impuesto Interno. Yo veía por ahí una pregunta que me parece que la hacía Cristian respecto del tema del gasto, si es tributable o no es tributable. Este es un pago directo, respondiendo al tiro a Jocelyn Guajardo, que pregunta, ¿el pago directo a la empresa? Sí, hay que haber un pago directo a la empresa. Esto se hace a través de la empresa, porque la empresa es la que paga la remuneración. Por lo tanto, este subsidio lo que busca es subsidiar una parte de la remuneración que paga el empleador, ¿cierto? Una ayuda que es a los trabajadores, pero es a través de los empleadores, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y por tanto, sí, esperamos, respondiendo concreto, que los organismos que tienen que ver con esto, que son la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuesto Interno, emitan circulares o dictámenes al respecto, que aclaren algunas de las dudas que han ido saliendo, y que yo agradezco que además las transmitan. Me acompaña aquí parte del equipo, está Florencia Frontaura, está Daniela Oyarzún, Cecilia Flores, que han trabajado en esta plataforma y que tienen contacto directo con los servicios, porque le estamos pidiendo nosotros pronunciamiento de determinadas materias, entonces es muy importante estos temas para nosotros pedirles que se hagan cargo de ellos. Perfecto, súper claro, creo que respondiste perfectamente la pregunta. Hay una pregunta que yo creo que la has respondido, pero déjame traerla nuevamente porque probablemente hay una respuesta parcial. Dice, con respecto a la ley 21.277 se señala en el dictamen de la Dirección del Trabajo, orden 1959/15, de fecha 22 de junio del 2020, donde dice que resulta jurídicamente procedente que durante el periodo de suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo por el solo Ministerio de la Ley y de vigencia de un pacto de suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo,
el empleador otorga a los trabajadores involucrados beneficios en dinero o en especies. Entonces acá la pregunta es de qué forma se puede otorgar beneficios en dinero o en especies, o mejor dicho, con qué documento se justifica el gasto. Y además, siendo que no puede ser vía liquidación de remuneraciones. Entiendo que vos lo que estás mencionando es que sí puede ser vía liquidación de remuneraciones. ¿Ves algún conflicto entre la implementación de esta política y lo que está reglamentado en esta ley 21277? Sí, mira, no hay ningún problema en que se haga de esa manera. Si me permite, le voy a dar la palabra a Florencia, que ha estado viendo este tema e incluso tiene el dictamen que la Dirección del Trabajo me sopla por interno que ya emitió respondiendo a este tema o el Servicio de Impuesto Interno. Así que, Florencia, si quieres, responde directo a la pregunta que plantea Sebastián. Sí, bueno, ahí es súper importante saber que ya existe un pronunciamiento del Servicio de Impuesto Interno que establece que este complemento que da el empleador voluntario constituye una remuneración voluntaria que se tiene que establecer en la liquidación de sueldo y se va a gravar con el impuesto único de segunda categoría y para la empresa va a ser deducible como gasto por ser una remuneración voluntaria. Tengo acá el número de la circular del Servicio de Impuesto Interno, es la circular 1481 del 30 de agosto, para que la conozcan y ahí sale todo el detalle de la problemática que ustedes estaban planteando. Muchas gracias, Flo. Bueno, yo creo que esto quedó claramente y lo otro, bueno, hay algunas dudas respecto del tema de si se requiere planilla de referencia, si iba a ser, eran dudas previas, ya lo respondiste, qué pasa con esos empleadores nuevos o estos emprendimientos, startups, que probablemente no tuvieron planilla de referencia, ya está respondido. Acá quizás la pregunta es, ¿cómo va a funcionar todos los mecanismos de revisión? Es decir, los empleadores pueden presentarse en la página, en el site, hacer la solicitud, se les otorgará en tiempo y forma. ¿Cómo piensa el Ministerio del Trabajo o la Secretaría de Trabajo en este caso verificar que más allá de los controles al momento de solicitud, ¿hay algún tipo de control previsto al momento de implementación? Sí, efectivamente, Sebastián. A ver, primero que estamos con varios temas de fe pública, ¿cierto? Y importante el tema de la fe pública, y había que tomar una definición en algún momento. Si queríamos que esto se diera rápido, uno tiene que también hacer fe de lo que las personas declaran, ¿cierto? Y hay declaraciones juradas que si se incumplen hay sanciones. Y lo vimos ahora a propósito, ¿cierto? Hace algunas semanas atrás de aquellas personas que pidieron de manera ilícita, hay que decirlo, el bono clase media, ¿cierto? Porque falsearon derechamente su declaración jurada, señalando que habían tenido menores ingresos en circunstancias que no lo tuvieron, ¿cierto? Incluso ahí tuvimos, lamentablemente, casos de funcionarios públicos que estarían involucrados cuando los funcionarios públicos no han tenido merma de su remuneración. Y por lo tanto, es importante eso. Ahora, si bien esto parte con una declaración jurada, hay revisiones. Y por eso que esta plataforma cruza información en línea. Y vamos a tener chequeo de las cotizaciones, ¿cierto? Si están pagadas. Vamos a tener chequeo con el Servicio de Impuesto Interno respecto de la caída o no en las ventas que tengan las empresas. Vamos también a tener un chequeo respecto de si son nuevas contrataciones o son contrataciones que ya venían. Y por lo tanto, que hay todo un sistema de chequeo que va a formar parte de la fiscalización. Esta es una fiscalización, hay dos etapas: fiscalización ex ante, cuando se postula, en que el sistema hace un cierto chequeo para ver si se accede o no, y hay una fiscalización después a posteriori también, para ver si efectivamente se cumplen otros requisitos. Pero vuelvo a decir, esto es una política pública masiva, evidentemente aquellos casos de abuso se van a buscar, se van a sancionar, pero uno parte aquí también y uno intenta presumir siempre la buena fe, porque también es una manera de llegar rápido, ¿cierto? Cuando uno pone, y algunos eran de la idea de establecer 20 filtros antes. Sí, se puede hacer, pero seguramente después de esos 20 filtros vamos a llegar a pagar esto en marzo del próximo año. Y hay que tomar decisiones, que no son fáciles porque uno tiene que también hacer ciertos actos de confianza en las declaraciones juradas, pero como la declaración jurada es un instrumento que la persona da fe de algo y si no cumple, también vamos a aplicar el máximo rigor cuando ello no se cumple. Y ahí aprovechaba a responder una de las preguntas que alguien planteaba. Decía, ¿qué pasa si yo despedí a una persona en marzo de este año, ¿cierto? Al inicio de la pandemia. ¿Puedo contratarla hoy día y acceder al subsidio? Sí, puede hacerlo. Si hoy día toda la nueva contratación van a acceder al subsidio, si la limitación está dada, primero porque no sea parte del mismo grupo empresarial, es decir, que yo empiece a hacer cambio de trabajadores ahora dentro del grupo, y segundo porque tiene que ser un aumento de planilla a partir de la planilla de referencia del mes de julio, y vuelvo a repetir porque había una pregunta, ¿qué pasa si yo me constituí después? Va a poder acceder aun cuando no tenga una planilla de referencia.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Sí, porque lo vi varias veces respecto, y me imagino que se refiere a un segmento bien específico, gente que tiene rentas variables y que puede estar por debajo o por sobre del límite dependiendo del mes. Ahí también hablaban de una persona que generalmente se contrata con una renta fija y después accede a rentas variables los meses siguientes. Ahí cómo se va, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Va a ser el criterio un promedio de esos 6 meses? ¿Va a ser... Sí. Aquí se mantiene, buena pregunta, Carlos. Sí, el criterio que se establece generalmente cuando existen trabajadores con renta variable, ¿cierto? Que es el promedio de remuneraciones. Y por lo tanto se toma el promedio de cuánto es la remuneración que tiene esa persona y obviamente ese promedio es el que va a determinar si está bajo o sobre el umbral, ¿cierto? De los 3 ingresos mínimos mensuales. Por lo tanto se mantiene esa lógica que ya se utiliza en otras políticas públicas, ¿cierto? Para indemnización y para otra, que en el fondo es el promedio de la remuneración fija con la renta variable. Y para ser responsables con el tiempo, una pregunta general, ¿podemos tener la presentación, subsecretario, de manera de poder compartirla o disponerla en el sitio web de la Cámara de Comercio de Santiago? Nosotros generalmente estos webinars quedan grabados y quedan en el canal YouTube, así que también le avisamos a toda la gente que lo van a poder revisar, van a poder verlo cuantas veces quieran. Sí, no hay ningún problema. Ahí se la vamos a mandar después, la presentación, en formato ahí para que la puedan ustedes subir a su página web y puedan ahí, el que no acaso tomar nota de alguno de los puntos, pueda revisarlo. Una pregunta, subsecretario. Perdón. Respecto de la página, nos quedó súper claro que es muy moderna y tiene un montón de mejoras. ¿Va a tener para todas estas dudas que están surgiendo respecto de detalles a veces, de periodos y demás? ¿Tiene algún tipo de chatbot, algún tipo de live chat, algún tipo de soporte para preguntas frecuentes más customizadas para las empresas? Sí, efectivamente. Tenemos una parte de preguntas y respuestas, tenemos también un chatbot para poder ir respondiendo, estamos habilitando también un call center de apoyo, por lo tanto estamos prestando toda la logística que es necesaria, ¿cierto?, para ir resolviendo las inquietudes que pueden ir saliendo. Pero vuelvo a decir, además el proceso es simple, entonces si la empresa postula, automáticamente el sistema hoy día le señala si quedó o no quedó por la línea regresa. La línea contrata, evidentemente, requiere unos días más porque hay que hacer chequeos posteriores, ¿cierto? Pero está todo bastante en línea. Nos preocupamos que fuera bastante más expedito de lo que hemos tenido en experiencias previas con otras políticas públicas y esperamos que funcione. Hasta el momento, en estas 3 primeras semanas, no hemos recibido mayores reclamos de funcionamiento. Al contrario, hemos recibido bastante buenas críticas de lo simple que es la página y esperamos obviamente que se utilice, y el llamado que les quiero hacer a todos quienes nos están acompañando, ¿cierto?, a las más de 130 personas, que utilicen, y no solo utilicen la página para ver de qué se trata, sino que utilicen el beneficio, que es lo que nos importa, ¿cierto? La línea regresa y la línea contrata, porque evidentemente la situación laboral hoy día es compleja. Lo hemos dicho siempre, yo lo repito en cada presentación que hago, detrás de las cifras, detrás de las estadísticas, detrás de los fríos números, hay personas y hay familias que hoy día la están pasando realmente mal. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y desde el punto de vista también, obviamente ustedes, del lado gremial, que han sido meses complejos, y lo sé, pero también hay que levantarse y hay que ponerse de pie, y ojalá entre todos podamos sacar esto adelante y ir levantando el país, ¿cierto?, como todos queremos. Muchísimas gracias, subsecretario. Nos despedimos, le damos gracias a su equipo, Cecilia, Daniela, Florencia, siempre estamos en línea y siempre disponibles, están siempre muy bien disponibles para nuestras consultas y ayudarnos. Así que también a través de nosotros hacemos llamado también a las empresas que si tienen algún problema de comunicación mayor que no se resuelva en el sitio, acudan a nosotros y nosotros también con el equipo subsecretario también podemos ayudar en esa comunicación. Oiga, Carlos, eso 100%, a quienes están acompañándonos y que tengan dudas y que no hayan quedado resueltas o ingresen y tengan problemas, ocupen este canal, ¿cierto? A través de ustedes nos pueden hacer llegar las dudas, los comentarios, los problemas. Nosotros siempre, en la medida de lo posible, intentamos dar respuestas y orientar también y conducir soluciones. Así que, obviamente, para nosotros también somos los primeros interesados en que esto se utilice, se difunda, se conozca. Así que ustedes son un aliado importante en poder darlo a conocer a sus miembros, ¿cierto?, de la Cámara. Así que cuenten con el apoyo nuestro para poder avanzar en ese sentido.
Muchísimas gracias, sí, siempre ha sido así que lo agradecemos desde ya y tomen la palabra al secretario, contáctense a través de nosotros también si es necesario. Muchísimas gracias, subsecretario, a todo su equipo y estaremos en contacto. Y mucho éxito con este programa. Que estén muy bien. Chao a todos, gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, chao.